Hola amigos, hoy emprenderemos un fascinante viaje a las profundidades de la filosofía griega antigua, una época en la que los grandes pensadores del Mediterráneo sentaron las bases del legado intelectual occidental. Imagínense en el corazón de la antigua Atenas, paseando por el bullicioso ágora, el centro de la vida pública, donde los ciudadanos se reunían para debatir sobre política, filosofía y la naturaleza misma de la existencia. Cierren los ojos y sientan el cálido sol ateniense en la piel, la suave brisa que transporta los aromas del aceite de oliva y el pan recién horneado. Están a punto de conocer a algunas de las mentes más influyentes de la antigüedad, cuyas ideas siguen moldeando nuestra comprensión del mundo. Nuestra historia comienza con Tales de Mileto, quien vivió alrededor del año 624 a.C. Imagínenlo caminando por la rocosa costa del mar Egeo, observando cómo las olas rompen contra la orilla. Se da cuenta de que el agua es vital para toda la vida, transformándose de líquido a vapor y luego a hielo, y está en todas partes. Para Tales, el agua era la sustancia fundamental que subyace a toda la existencia. Imagínenlo sentado junto al mar, sumido en sus pensamientos y proclamando su revolucionaria idea: todo es agua. Esta tesis marcó un cambio significativo, de las explicaciones mitológicas a las naturalistas del mundo, sentando las bases para la investigación científica futura. Nuestro viaje continúa con Anaximandro, discípulo de Tales que vivió alrededor del año 600 a.C. Imaginemos a un grupo de estudiantes curiosos reunidos alrededor de un hombre absorto en sus pensamientos, dibujando en una tablilla de cera a la sombra de un olivo. Este es Anaximandro, uno de los pensadores innovadores de su tiempo. Estaba fascinado por el mundo natural y sus misterios. A diferencia de su mentor Tales, quien creía que el agua era la sustancia fundamental del universo, Anaximandro propuso un concepto más abstracto y revolucionario. Planteó la idea del apeirón, un principio infinito e ilimitado que subyace a toda existencia. Si bien podemos ver el nacimiento y la muerte, la aparición y la desaparición del agua, el aire, la tierra y el fuego, cada uno de estos elementos, en su opinión, tiene un principio y un fin, son finitos, sujetos al cambio y la destrucción. Sin embargo, el apeirón, argumentaba Anaximandro, es diferente, es eterno e indestructible. Este concepto, que trasciende el mundo físico y existe más allá de la experiencia humana, desafía la comprensión tradicional del cosmos. Explica que apeirón da lugar a opuestos, caliente y frío, húmedo y seco, que a su vez crean los diversos fenómenos que observamos en el mundo. Imagine una analogía como mezclar agua caliente y fría para ilustrar cómo apeiron da lugar a estos opuestos fundamentales y sus interacciones. Apeiron también es la fuente del movimiento y el cambio, dando nacimiento continuamente a nuevos mundos a medida que los antiguos se disuelven en él. Imagínelo señalando las estrellas en el cielo nocturno, explicando que incluso los cuerpos celestes son parte de este ciclo eterno, de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento.
Esta idea de un universo en constante cambio fue innovadora, rechazando la noción de un cosmos estático e inmutable. El concepto de apeiron de Anaximandro también introduce una dimensión moral al universo. Sugiere que existe una justicia cósmica en la que los elementos pagan por sus agravios entre sí. Cuando el fuego consume la madera, eventualmente debe dar paso al agua que la extingue. Este equilibrio de fuerzas mantiene la armonía del cosmos, con Apeiron actuando como el árbitro supremo de esta justicia cósmica. Sus pensamientos no son meras reflexiones abstractas, sino que están profundamente conectados con el mundo que los rodea, inspirando a sus oyentes a ver el universo bajo una nueva luz, dinámico e interconectado. Su concepto de apeirón sienta las bases para futuras exploraciones filosóficas, influyendo en pensadores posteriores que continuarían explorando la naturaleza de la existencia y los principios subyacentes del cosmos. Al abandonar la corte de Anaximandro, nos llevamos una sensación de asombro y una comprensión más profunda de los vastos misterios del universo. Continuando nuestro viaje por la antigua griega, conocemos a Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro que vivió alrededor del año 580 a.C. Imagínese paseando por las bulliciosas calles de Mileto. El sol brilla con fuerza en el cielo y el aire se impregna del aroma de hierbas y especias. En un tranquilo claro a las afueras de la ciudad, un pequeño grupo de estudiantes se reúne en torno a un filósofo absorto en sus pensamientos, observando el cielo. Ese filósofo es Anaxímenes, y sus profundas introspecciones sobre la naturaleza del universo cambiarán para siempre nuestra comprensión del mundo. Anaxímenes, como sus predecesores, buscó descubrir la sustancia fundamental de la que están hechas todas las cosas. Sin embargo, mientras Tales creía que esta sustancia era agua y Anaximandro proponía un apeirón abstracto, Anaxímenes miró hacia arriba y encontró la respuesta en el aire. Imagine a Anaxímenes tumbado en la suave hierba, observando cómo las nubes se deslizan lentamente por el cielo, sintiendo la suave brisa en el rostro. Comienza a formular su teoría revolucionaria, que el aire, sustancia abundante y omnipresente, es el elemento del que surge todo lo demás. La teoría de Anaxímenes es elegante y práctica. Señala que el aire es esencial para la vida, ya que lo respiran tanto humanos como animales. También señala que el aire puede cambiar de forma, volverse cálido o frío, húmedo o seco. Imagine a Anaxímenes realizando experimentos sencillos, como soplar sobre su mano para sentir el calor, o soplar sobre el fuego para ver cómo afecta a la llama. Estas observaciones cotidianas lo llevan a la conclusión de que el aire, mediante procesos de condensación y rarefacción, se transforma en todos los demás elementos. Visualice a Anaxímenes explicando su teoría a sus estudiantes con ejemplos vívidos y claros. Describe cómo el aire se condensa en viento y, al condensarse aún más, se convierte en agua. A medida que el agua continúa condensándose, se convierte en tierra y, con aún más condensación, en rocas. Imagínelo dibujando estas transformaciones en el suelo con un palo, ilustrando la simplicidad y la lógica de sus ideas. Anaxímenes también cree que el aire no es solo la materia física,
sino también el aliento de la vida, el alma. Argumenta que, así como el aire sustenta el cuerpo humano, también sustenta el universo. Esta idea confiere a su filosofía un sentido de interconexión entre el microcosmos, el hombre, y el macrocosmos, el universo. Imagínenlo de pie ante sus alumnos, con los brazos extendidos para abrazar el vasto cielo y la tierra, transmitiendo la unidad de todas las cosas a través del aire. Una tarde, bajo un cielo sembrado de estrellas centellantes, Anaxímenes analiza la naturaleza de los cuerpos celestes. Sugiere que las estrellas, el Sol y la Luna están compuestos de aire enrarecido que se ha encendido, proporcionando luz y calor a la Tierra. Explica cómo los cielos no están separados de la Tierra, sino que forman parte de un proceso continuo de transformación impulsado por el aire. Esta idea desafía la visión tradicional del cosmos como un reino fijo e inmutable, concibiéndolo en cambio como un sistema dinámico y vivo. Las enseñanzas de Anaxímenes inspiran a sus estudiantes a ver el mundo con nuevos ojos. Su concepto del aire como sustancia fundamental aporta unidad y simplicidad a las complejidades de la naturaleza. Los anima a observar el mundo que los rodea, a sentir el aire que respiran y a reconocer las profundas conexiones entre todas las formas de materia. Al dejar una colección de Anaxímenes, nos llevamos una nueva percepción del aire que a menudo damos por sentado. A través de su mirada, vemos que el aire no es solo una sustancia invisible e intangible, sino una fuerza vital que moldea y sostiene el universo. El legado de Anaxímenes perdura en nuestra comprensión del mundo natural, recordándonos las profundas verdades que pueden descubrirse mediante la observación atenta y la reflexión profunda. Nuestro viaje a través de la filosofía griega antigua nos lleva ahora a la isla de Samos, alrededor del año 570 a.C., donde conocemos a Pitágoras, una figura envuelta en misterio y leyenda. Imaginemos llegar a un tranquilo pueblo costero, donde el sonido de las olas acaricia suavemente la orilla. El pueblo está lleno de rumores sobre un sabio que viajó por Egipto y Babilonia en busca de conocimiento y ahora enseña una combinación única de filosofía, matemáticas y misticismo. Este hombre es Pitágoras, y sus ideas resonarán a través de los siglos. Pitágoras no es solo un filósofo, sino el líder de una comunidad muy unida conocida como los pitagóricos. Imaginemos a un grupo de fieles seguidores, vestidos con túnicas sencillas, reunidos en un santuario modesto pero apartado, donde se puede escuchar el suave murmullo de cantos contemplativos. Los pitagóricos creían en un estilo de vida que enfatizaba la pureza, la autodisciplina y la búsqueda del conocimiento. Vivían bajo reglas estrictas, incluyendo una dieta vegetariana, vida en comunidad y una profunda reverencia por la armonía del universo. En el centro de la filosofía de Pitágoras se encuentra la creencia de que los números son la esencia fundamental de todas las cosas. Imagine a Pitágoras de pie frente a una pizarra, tiza en mano, demostrando cómo los números y sus relaciones subyacen a la estructura del cosmos. Introduce a sus estudiantes al concepto de relaciones numéricas, que explican las proporciones armoniosas que se encuentran en la naturaleza, la música y el cielo. Imagine el asombro en los rostros de sus seguidores al mostrar cómo los intervalos en la escala musical corresponden a relaciones numéricas simples, revelando el orden oculto del mundo.
Pitágoras y sus seguidores también profundizan en las propiedades místicas de los números. Los ven como símbolos con un profundo significado espiritual. Por ejemplo, el número 1 representa la unidad y el principio de todas las cosas, mientras que el número 2 simboliza la dualidad y el equilibrio. El número 3 se considera perfecto, representando la armonía y la síntesis de los opuestos. Imagine una tetractis pitagórica, un altar triangular donde los seguidores meditan sobre el significado del número 3 y su encarnación en forma triangular. Una de las contribuciones más famosas de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Imagine a Pitágoras demostrando este teorema a sus alumnos usando una mesa de arena para dibujar figuras geométricas precisas, demostrando que este principio matemático se aplica no solo a los triángulos, sino a la estructura misma del universo. Más allá de las matemáticas, Pitágoras y sus seguidores estaban profundamente interesados en la naturaleza del alma y su viaje a través de ciclos de reencarnación. Creían que el alma era inmortal y experimentaba una serie de renacimientos, buscando la purificación y la unión final con lo divino. Imagine a Pitágoras sentado con sus seguidores alrededor de una hoguera crepitante, contando historias de vidas pasadas y las lecciones aprendidas en cada encarnación. Esta creencia en la transmigración del alma llevó a los pitagóricos a vivir una vida de virtud, buscando liberarse del ciclo de renacimientos y alcanzar la iluminación espiritual. La comunidad pitagórica también era conocida por su secretismo y esoterismo. Era una sociedad exclusiva, con iniciaciones y estrictos códigos de conducta. Imagine la emoción y la reverencia de un novicio preparándose para la iniciación, aprendiendo símbolos y cantos sagrados, y finalmente siendo aceptado en el círculo íntimo donde se revelan misterios más profundos. A través de las enseñanzas de Pitágoras, sus seguidores comenzaron a ver el universo como un todo armonioso e interconectado, regido por los principios de las matemáticas y el orden divino de los números. Se inspiraron en la búsqueda del conocimiento, una vida ética y la búsqueda de la pureza espiritual, creyendo que mediante la comprensión del cosmos podrían alcanzar un estado superior de ser. Al abandonar el santuario pitagórico, nos llevamos una sensación de asombro y admiración ante la compleja armonía del universo. El legado de Pitágoras continúa, recordándonos que la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la iluminación espiritual están interconectadas, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nuestra exploración de la filosofía griega antigua nos lleva ahora a la bulliciosa ciudad de Éfeso, donde conocemos a Heráclito, un pensador cuyas ideas son tan misteriosas como profundas. Imagínese paseando por los bulliciosos mercados de Éfeso, donde el aire se impregna del aroma de las especias y el parloteo de los comerciantes. En medio del esplendor de la ciudad, en un tranquilo rincón de un templo, uno podría encontrar una figura absorta en sus pensamientos.
Heráclito, conocido por sus contemporáneos como el filósofo llorón, debido a su naturaleza melancólica y su creencia en la impermanencia de la vida, es un filósofo que ve el mundo a través de la lente del cambio y el flujo constante. Imagínelo caminando por las orillas del río Caister, observando el agua fluir sin fin, nunca igual de un momento a otro. Es aquí donde formula su famosa doctrina del cambio, resumida en la frase Panta Rei, que significa todo fluye. Reflexiona en voz alta a sus seguidores. No se puede entrar dos veces en el mismo río, pues continuamente fluyen hacia él otras aguas. Heráclito cree que el cambio es la esencia fundamental del universo. Ve la realidad no como una colección de objetos estáticos, sino como un proceso dinámico en el que todo está en constante movimiento. Imaginen a Heráclito sentado con sus alumnos en un sombrío bosque, usando la metáfora del fuego para describir su filosofía. Explica que, así como el fuego consume y transforma la madera, el universo se renueva constantemente a través de un ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento. En el centro del pensamiento de Heráclito se encuentra el concepto de logos, el principio subyacente del orden y la razón que impulsa el cambio constante. Imagínenlo señalando el humo que se eleva de un fuego ardiente, explicando que el logos garantiza que, a pesar del caos aparente, exista una estructura racional en el cosmos. El logos es como un hilo invisible que teje la tela de la realidad, manteniendo el equilibrio y la armonía en su fluir. La filosofía de Heráclito también se extiende al ámbito de la experiencia humana. Enseña que el conflicto y la contradicción son aspectos esenciales de la vida, que conducen al cambio y al crecimiento. Imagínenselo ilustrando esto con el ejemplo del arco y la lira, explicando cómo la tensión entre los opuestos, como la cuerda del arco y su armazón de madera, o las cuerdas de la lira y su cuerpo, crea armonía y equilibrio. Argumenta que sin conflicto no puede haber progreso, y sin lucha no puede haber desarrollo. Heráclito también es conocido por su creencia en la unidad de los opuestos. Enseña que fuerzas aparentemente contradictorias están en realidad interconectadas y son interdependientes. Imagínenselo hablando de la interacción del día y la noche, la vida y la muerte, el placer y el dolor, y cómo estos opuestos se definen y se dan significado mutuamente. Enfatiza que comprender esta unidad es la clave para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Sus seguidores, que se reúnen a su alrededor, quedan cautivados por sus ideas. Aprenden a ver el mundo a través de los ojos de Heráclito, donde la armonía emerge de la tensión de todas las cosas. Imagine a un estudiante meditando sobre las enseñanzas de Heráclito, observando cómo una mariposa emerge de su crisálida, maravillándose ante la transformación y las infinitas posibilidades del cambio. La doctrina del cambio de Heráclito desafía a sus estudiantes a aceptar la impermanencia de la vida y a encontrar sabiduría en la naturaleza siempre cambiante de la existencia. Los anima a buscar el conocimiento y la comprensión no a través de dogmas rígidos o creencias estáticas, sino a través de una profunda conciencia de la realidad fluida y transitoria que los rodea,
Su filosofía es un llamado a despertar al momento presente y reconocer al Logos en el centro del fluir constante de la vida. Al dejar a Heráclito y sus seguidores junto al río, nos llevamos una profunda apreciación por el mundo dinámico y en constante cambio en el que vivimos. El legado de Heráclito nos recuerda que el cambio no debe temerse, sino aceptarse, y que la verdad se esconde en el fluir de la existencia. En contraste con Heráclito, conocemos a Parménides de Elea, cuyas ideas contradicen el concepto de cambio constante. Nuestro viaje filosófico nos lleva ahora a la ciudad de Elea, en el sur de Italia, alrededor del año 500 a.C. Aquí conocemos a Parménides, un filósofo cuyas ideas contrastan marcadamente con las de Heráclito. Imagínese en un tranquilo pueblo costero de olivares y viñedos. En el centro de Elea, en un tranquilo patio rodeado de columnas y plantas en flor, un grupo de estudiantes se reúne en torno a un hombre sabio y digno. Este hombre es Parménides y está a punto de desafiar todo lo que pensamos sobre la realidad. Parménides cree que el cambio es una ilusión y que la verdadera realidad es una e inmutable. Imagínelo allí de pie, con su voz majestuosa, comenzando a explicar sus ideas revolucionarias. Argumenta que los sentidos que nos dicen que el mundo está en constante cambio son engañosos. En cambio, Parménides argumenta que la razón revela una verdad más profunda e inmutable. Parménides introduce a sus estudiantes al concepto de ser. Explica que el verdadero ser es increado, indestructible, indivisible e inmutable. Imagine a Parménides dibujando un círculo en la arena para ilustrar la idea de totalidad. Enfatiza que el ser es completo e ininterrumpido, como un círculo, y no puede dividirse ni cambiarse. Esta realidad inmutable, afirma, es la única existencia verdadera. Para aclarar aún más su punto, Parménides presenta un argumento lógico. Pide a sus estudiantes que consideren la naturaleza de la nada o el no ser. Imaginen a los estudiantes sumidos en sus pensamientos cuando Parménides hace una pregunta simple pero profunda. ¿Puede algo surgir de la nada? Argumenta que no puede, ya que la nada puede producir algo. Por lo tanto, si el cambio implica pasar del no ser al ser o viceversa, debe ser imposible. El ser es y no puede no ser. El no ser no es ni puede existir. El genio de Parménides residía en su insistencia en que el mundo de las apariencias, donde ocurren el cambio y la multiplicidad, es una ilusión. Imagínenlo paseando con sus alumnos por el bullicioso mercado de Elea, señalando las diversas vistas, sonidos y actividades. Explica que lo que perciben con los sentidos, el movimiento de la gente, el intercambio de bienes, el paso del tiempo, es solo una fachada. La verdadera esencia de la realidad, insiste, es un ser único, inmutable y eterno. Una de las obras más famosas de Parménides es un poema en el que describe un viaje místico al reino de la verdad. Imaginen a Parménides recitando versos de su poema a sus encantados alumnos, contando cómo lo acompañaba una diosa que le reveló la diferencia entre el camino de la verdad, aletheia, y el camino de la opinión, doxa.
La diosa enseña que el camino de la verdad es el de la razón, que conduce a la realización del ser eterno e inmutable, mientras que el camino de la opinión es el de los sentimientos, engañándonos con ilusiones de cambio y multiplicidad. Las enseñanzas de Parménides influyeron profundamente en sus estudiantes y filósofos posteriores. Aprenden a dudar de la fiabilidad de la experiencia sensorial y a buscar el conocimiento mediante la indagación racional. Imaginemos a un estudiante inspirado por Parménides, sentado junto al mar, reflexionando sobre la naturaleza de la realidad, buscando ver más allá de las apariencias para comprender la verdad eterna. La filosofía de Parménides también sienta las bases para posteriores debates metafísicos. Su afirmación de que el ser es inmutable e indivisible desafió a los filósofos a reconciliar las aparentes contradicciones entre la experiencia sensorial y el pensamiento racional. Imaginemos a pensadores futuros como Zenón de Elea, creando paradojas para defender las ideas de Parménides, ampliando los límites de la investigación filosófica. Al dejar a Parménides y sus seguidores en el apacible patio de Elea, nos llevamos una profunda sensación de asombro y curiosidad. El legado de Parménides continúa, recordándonos que, bajo la superficie de un mundo en constante cambio, yace una realidad más profunda y eterna que puede descubrirse mediante el poder de la razón. Nuestro viaje a través de la filosofía griega antigua nos lleva ahora a la pintoresca isla de Sicilia, en el año 450 a.C., donde conocemos a Empédocles de Acragas. Imagínese de pie en un acantilado con vistas a las aguas azules del Mediterráneo, oliendo las hierbas y flores silvestres en la cálida brisa. Fue aquí, en medio de la belleza natural de Sicilia, donde el filósofo, poeta y místico Empédocles desarrolló su teoría de los 4 elementos. Empédocles, una figura carismática y multifacética, creía que toda la materia del universo estaba compuesta de 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Imagine a Empédocles con sus túnicas ondulantes, dirigiéndose a un público reunido en un anfiteatro al aire libre. Con convicción y fe en su teoría, narra su historia de los elementos. Explica que estos elementos son los componentes básicos de todo lo que existe. Imagínelo tomando un puñado de tierra, pasándolo entre sus dedos, y luego señalando el mar embravecido, el cielo azul claro, el sol brillante. Cada elemento, le dice a su audiencia, tiene propiedades y características únicas. La tierra es sólida y estable. El agua es fluida y vital. El aire es ligero y necesario, y el fuego es transformador y energético. La teoría de Empédocles va más allá de simplemente definir estos elementos. Introduce el concepto de 2 fuerzas opuestas, amor, filia, y conflicto, neikos, que actúan sobre ellos. Imagine a Empédocles dibujando un círculo en la tierra y dividiéndolo en 4 cuadrantes, cada uno representando uno de los elementos. Luego, usa sus manos para demostrar cómo el amor, la fuerza de atracción y unidad, une los elementos para formar estructuras complejas, mientras que el conflicto, la fuerza de división y discordia, los desgarra.
En el mundo de Empédocles, estas fuerzas están en constante estado de cambio, creando un universo dinámico y en constante cambio. Imagínelo usando la imaginería de una danza cósmica, con los elementos como compañeros moviéndose en armonía o conflicto, gobernados por los ritmos del amor y el conflicto. Cautiva a sus oyentes con vívidas descripciones de cómo se forman las montañas, fluyen los ríos, crecen las plantas y viven los animales, todo mediante la interacción de estas fuerzas elementales. La filosofía de Empédocles se extiende al ámbito de la experiencia humana. Enseña que el cuerpo y el alma se componen de 4 elementos y que la salud y el bienestar dependen de su equilibrio. Imagínenselo instruyendo a sus seguidores sobre cómo alcanzar la armonía interior, utilizando la dieta, el ejercicio y la meditación para equilibrarse con la naturaleza. Enfatiza que comprender los elementos y sus interacciones puede conducir a una conexión más profunda con el universo y a una vida más plena. Las ideas de Empédocles no se limitan a la especulación. También es conocido por sus prácticas místicas y religiosas. Imagínenselo realizando rituales en un bosque sagrado, invocando los elementos y las fuerzas divinas que los gobiernan. Afirma tener poderes mágicos. Cómo curar a los enfermos e influir en el clima, atribuyendo estas habilidades a su profundo conocimiento de los elementos. Una de las obras más famosas de Empédocles es su poema Sobre la naturaleza, donde describe su cosmología y los principios de los 4 elementos. Imagínelo recitando versos de su poema a una audiencia embelesada, describiendo el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento, impulsado por la interacción del amor y la lucha. Su lenguaje poético y metáforas figurativas dan vida a los conceptos, dejando a los oyentes en un estado de asombro y admiración. Cuando dejamos a Empédocles y sus seguidores en las soleadas costas de Sicilia, nos llevamos con nosotros una profunda comprensión de las fuerzas elementales que dan forma a nuestro mundo. El legado de Empédocles nos recuerda que bajo la superficie de nuestras experiencias cotidianas yace una profunda y compleja red de conexiones impulsadas por la danza eterna de los 4 elementos. La historia de la muerte de Empédocles es tan fascinante como su vida. Según la leyenda popular, Empédocles, confiado en su divinidad, decidió demostrar su inmortalidad saltando al volcán activo Etna. Imagine la dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeando al viento, de pie al borde de un cráter ardiente, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la lava fundida. El acto pretendía ser una prueba de su superioridad, pero en cambio selló su destino en un torbellino de misterio y leyenda. Según la leyenda, lo único que se encontró después fueron sus sandalias de bronce, arrojadas por el volcán. La historia resalta la dramática individualidad de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que creó con su poderosa retórica e ideas audaces. A través de su vida y enseñanzas, Empédocles dejó un legado como uno de los más grandes oradores y pensadores de la antigua Grecia, y su misteriosa muerte no hizo más que avivar la leyenda de un hombre que buscó comprender el universo. Imagine esta dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeando al viento, de pie al borde de un cráter ardiente, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la lava fundida.
Este acto pretendía ser una prueba de su superioridad, pero en cambio selló su destino en un torbellino de misterio y leyenda. Según la leyenda, lo único que se encontró después fueron sus sandalias de bronce, arrojadas por el volcán. La historia resalta la dramática individualidad de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que él había creado con su poderosa retórica e ideas audaces. A través de su vida y enseñanzas, Empédocles dejó un legado como uno de los más grandes oradores y pensadores de la antigua Grecia. Y su misteriosa muerte solo contribuyó a la leyenda de un hombre que buscó comprender el universo. Imagine esta dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeando al viento, de pie al borde de un cráter ardiente, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la lava fundida. Este acto pretendía ser una prueba de su superioridad, pero en cambio selló su destino en un torbellino de misterio y leyenda. Según la leyenda, lo único que se encontró después fueron sus sandalias de bronce, arrojadas por el volcán. La historia resalta la dramática individualidad de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que él había creado con su poderosa retórica e ideas audaces. A través de su vida y enseñanzas, Empédocles dejó un legado como uno de los más grandes oradores y pensadores de la antigua Grecia. Y su misteriosa muerte no hizo más que avivar la leyenda de un hombre que buscó comprender el universo. Imagine esta dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeando al viento, de pie al borde de un cráter ardiente, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la lava fundida. Este acto pretendía ser una prueba de su superioridad, pero en cambio selló su destino en un torbellino de misterio y leyenda. Según la leyenda, lo único que se encontró después fueron sus sandalias de bronce arrojadas por el volcán. La historia resalta la dramática individualidad de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que él había creado con su poderosa retórica e ideas audaces. A través de su vida y enseñanzas, Empédocles dejó un legado como uno de los más grandes oradores y pensadores de la antigua Grecia. Y su misteriosa muerte solo contribuyó a la leyenda de un hombre que buscó comprender el universo. Imagine esta dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeando al viento, de pie al borde de un cráter ardiente, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la lava fundida. Este acto pretendía ser una prueba de su superioridad, pero en cambio selló su destino en un torbellino de misterio y leyenda. Según la leyenda, lo único que se encontró después fueron sus sandalias de bronce, arrojadas por el volcán. La historia resalta la dramática individualidad de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que él había creado con su poderosa retórica e ideas audaces. A través de su vida y enseñanzas, Empédocles dejó un legado como uno de los más grandes oradores y pensadores de la antigua Grecia, y su misteriosa muerte solo contribuyó a la leyenda de un hombre que buscó comprender el universo. Nuestro viaje a través de la filosofía griega antigua nos lleva a la costa jónica,
donde conocemos a Anaxágoras de Clasómenas, filósofo que introdujo un concepto revolucionario que cambió para siempre nuestra comprensión del universo, el nous, o mente cósmica. Imaginemos la bulliciosa Atenas alrededor del año 450 a.C., cuando Anaxágoras llega de su Asia Menor natal. Atenas es una ciudad que rebosa de fervor intelectual, donde filósofos, poetas y estadistas se reúnen para debatir la naturaleza de la realidad y los misterios de la existencia. Anaxágoras se convierte rápidamente en una figura destacada en estos círculos, conocido por sus profundas reflexiones e ideas innovadoras. Anaxágoras propone que todo en el universo está compuesto de partículas infinitamente pequeñas, a las que llama semillas u homeometrías. Imaginemos a Anaxágoras en un animado debate en el ágora, explicando cómo estas semillas se combinan de innumerables maneras para formar los diversos objetos y seres que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, lo que distingue a Anaxágoras es su introducción del nous, la mente, el principio que gobierna y organiza estas semillas. Nous no es una entidad física, sino una fuerza inteligente y ordenadora que pone todo en movimiento y asegura la estructura ordenada del cosmos. Imagine a Anaxágoras usando la analogía de un alfarero, moldeando arcilla para mostrar cómo Nous ordena la masa caótica de semillas para crear un universo estructurado. Esta idea era impactante, ya que sugería que el universo no era producto de la casualidad, sino el resultado de un diseño inteligente. El nous de Anaxágoras es puro, eterno e infinito. Es el más sutil y poderoso de todos los seres, con pleno conocimiento y control sobre el cosmos. Imagínelo describiendo a Nous como una especie de inteligencia divina que moldea el universo como un artesano que planifica y ejecuta cuidadosamente una obra maestra. Este concepto de mente cósmica introduce un nivel de intencionalidad y propósito en el funcionamiento del universo que no se había considerado previamente. Para Anaxágoras, Nous inicia la rotación cósmica, un vasto vórtice que separa y organiza las semillas en los elementos familiares de tierra, agua, aire y fuego. Imagine a Anaxágoras señalando el cielo, explicando cómo el nous coloca las estrellas, el sol y la luna en sus órbitas, y cómo gobierna los ciclos de la naturaleza, desde el cambio de estaciones hasta el crecimiento de los seres vivos. Sus ideas también abordan la naturaleza del intelecto humano. Anaxágoras creía que la mente humana, o alma, es un fragmento de este nous cósmico, que nos permite comprender y explorar el mundo que nos rodea. Imagínelo participando en un acalorado debate con otros filósofos, argumentando que nuestra capacidad de pensamiento y percepción es un reflejo del funcionamiento de una mente universal dentro de nosotros. Las teorías de Anaxágoras no están exentas de controversia. Sus afirmaciones de que el Sol es una roca brillante, no una deidad, y que la luna está hecha de tierra, desafían las creencias religiosas tradicionales. Imagine la reacción de los atenienses. Algunos se intrigaban con sus explicaciones racionales, otros consideraban impías sus ideas. A pesar de las críticas, la influencia de Anaxágoras fue profunda.
especialmente en su amigo y alumno, el gran estadista Pericles, quien lo apoyó y defendió. El legado de Anaxágoras y su concepto de nous siguen influyendo en filósofos posteriores, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Su idea de un principio ordenador inteligente introduce una nueva dimensión en la filosofía griega, conectando los fenómenos físicos con la investigación metafísica. Al dejar a Anaxágoras en la bulliciosa Atenas, nos llevamos una comprensión más profunda de cómo los pensadores antiguos intentaron desentrañar los misterios de la existencia, buscando descubrir el diseño inteligente tras el cosmos. Continuando nuestro viaje a través del rico panorama de la filosofía griega antigua, llegamos a la vibrante y bulliciosa ciudad de Abdera, cuna de uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad, Demócrito. Nacido alrededor del año 460 a.C., Demócrito es conocido por desarrollar la teoría atómica, una idea revolucionaria que sigue resonando en la ciencia moderna. Imagine caminar por las calles de Abdera y encontrarse con un hombre de ojos brillantes y una curiosidad insaciable. Este es Demócrito, a menudo llamado el filósofo risueño, por su personalidad alegre y su amor por la vida. Creía que comprender el universo podía traer no solo conocimiento, sino también alegría y satisfacción. Demócrito, basándose en el trabajo de su predecesor Leucipo, formuló la teoría de que todo en el universo estaba compuesto de diminutas partículas indivisibles llamadas átomos. Imagine a Demócrito en un animado debate con otros filósofos, utilizando analogías sencillas para explicar sus ideas. Podría comparar los átomos con los diminutos e invisibles bloques de construcción que conforman todo lo que nos rodea, desde las estrellas en el cielo hasta el aire que respiramos e incluso nuestros propios cuerpos. Para Demócrito, estos átomos son eternos, inmutables e infinitos en número. Se mueven a través del vacío, el espacio infinito, combinándose y disociándose de diversas maneras para formar todos los diferentes objetos y sustancias que percibimos. Imagínelo explicando este proceso usando la analogía de un caleidoscopio, donde unas pocas formas básicas crean patrones infinitos dependiendo de cómo se ordenen. Una de las características más sorprendentes del atomismo de Demócrito es su naturaleza mecanicista. Propuso que todos los fenómenos, incluidas las experiencias sensoriales y las emociones humanas, podrían explicarse por las interacciones de los átomos. Imagine a Demócrito explicando a sus estudiantes que las sensaciones de dulzura eran causadas por átomos lisos y redondeados, mientras que la amargura era causada por átomos afilados e irregulares. Fue un cambio radical respecto a las explicaciones más místicas de su tiempo. Demócrito también estudió la naturaleza del alma que, según él, estaba compuesta de átomos particularmente finos y lisos. Estos átomos del alma eran responsables del pensamiento, la sensación y la vida misma. Cuando una persona moría, argumentaba, estos átomos se dispersaban y se fusionaban de nuevo en el conjunto atómico general. Esta visión reforzaba su creencia en la importancia de vivir una vida virtuosa y feliz, ya que el miedo a la muerte o al más allá era infundado. Sus ideas trascendían la física y la metafísica. Demócrito también estaba profundamente interesado en la ética.
enseñó que el objetivo supremo de la vida humana era alcanzar la felicidad, que él consideraba un estado de satisfacción y tranquilidad. Esta felicidad o eudaimonía podía alcanzarse mediante la moderación, la sabiduría y la comprensión de la verdadera naturaleza del mundo. Imagínenselo hablando a un grupo de estudiantes entusiastas, enfatizando que el conocimiento y una vida virtuosa conducen a una existencia plena y feliz. A pesar del carácter revolucionario de sus teorías, las obras de Demócrito no gozaron de gran aceptación durante su vida. Las ideas filosóficas y religiosas imperantes estaban profundamente arraigadas. Sin embargo, las semillas de su pensamiento germinarían mucho más tarde, influyendo profundamente en el desarrollo de la ciencia y la filosofía modernas. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Demócrito, vemos a un pensador cuya visión trascendió con creces su tiempo. Su teoría atómica sentó las bases de nuestra comprensión moderna del mundo físico, demostrando el poder de la investigación racional y la búsqueda del conocimiento. Al concluir nuestra exploración de los presocráticos, reflexionamos sobre el increíble legado de este período temprano de la filosofía occidental. Desde la búsqueda de Tales de la sustancia fundamental del universo, hasta la visión de Demócrito de un cosmos atómico, estos pensadores se enfrentaron a profundas preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la existencia. Sus investigaciones sentaron las bases de futuros desarrollos filosóficos, influyendo en figuras como Sócrates y Aristóteles, e inspirando el discurso científico y filosófico moderno. Los presocráticos fueron más que simples filósofos, fueron pioneros que se aventuraron con audacia en lo desconocido y expandieron los horizontes del entendimiento humano. Ahora que hemos seguido la vida de Sócrates, profundicemos en su filosofía y las enseñanzas que constituyen la piedra angular de su perdurable legado. Imagínese sentado de nuevo en el ágora entre un grupo de oyentes atentos mientras Sócrates comienza su diálogo. Su enfoque filosófico era un método intensamente interactivo y dialéctico, conocido como el método socrático. Este método no era solo una técnica de enseñanza, sino un enfoque profundo para comprender el mundo y a nosotros mismos. Sócrates creía que la sabiduría comienza con el asombro. Su método consistía en una serie de preguntas inquisitivas diseñadas para estimular el pensamiento crítico y aclarar ideas. Imagine a Sócrates conversando con un joven ateniense sobre la naturaleza de la justicia. Podría comenzar con una pregunta aparentemente simple: ¿qué es la justicia? El interlocutor podría ofrecer una respuesta solo para descubrir que Sócrates formula preguntas de seguimiento que revelan complejidades y contradicciones en su respuesta. Este proceso, que a menudo resultaba en más preguntas que respuestas, fomentaba la reflexión profunda y la introspección. Sócrates utilizó este método para cuestionar suposiciones y descubrir creencias fundamentales. Creía que mediante el diálogo, las personas podían alcanzar una comprensión más clara y verdadera de conceptos fundamentales como la virtud, la justicia y la buena vida. Su objetivo no era dar respuestas, sino ayudar a las personas a reconocer su propia ignorancia
y las limitaciones de su conocimiento. Creía que este reconocimiento era el primer paso hacia la verdadera sabiduría. En el centro de las enseñanzas de Sócrates se encontraba la idea de que la búsqueda de la virtud y la buena vida eran primordiales. A diferencia de los sofistas, quienes argumentaban que las verdades morales eran relativas y que el éxito era el objetivo final, Sócrates creía que la virtud era el bien más preciado, mucho más importante que la riqueza, la fama o el poder. Para Sócrates, vivir una vida de virtud era sinónimo de una vida plena y feliz. A menudo enfatizaba la importancia del autoconocimiento, con su famosa frase, «Conócete a ti mismo». Sócrates creía que comprenderse a uno mismo era esencial para alcanzar la virtud. Esto implicaba admitir la propia ignorancia y esforzarse por mejorar mediante la autoevaluación constante. Para Sócrates, la vida sin examen no merecía la pena vivirla, porque carecía de la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Sócrates creía profundamente en la inmortalidad del alma. Consideraba el alma como la verdadera esencia de la persona, más importante que el cuerpo físico. En sus diálogos con sus alumnos, Sócrates abordó la naturaleza del alma, argumentando que su salud depende de una vida de virtud y que su bienestar es el fin último de la existencia humana. En uno de sus diálogos más famosos, la Apología, Sócrates explica a su público que su papel como filósofo es como el de una partera que ayuda a otros a dar a luz su propia comprensión de la verdad. Afirma que su misión es divina, encomendada por los dioses para animar a los atenienses a cuidar sus almas y a esforzarse por la virtud. Creía que, al cumplir esta misión, beneficiaba no solo a las personas, sino a toda la ciudad de Atenas. Sócrates es famoso por afirmar que el conocimiento equivale a la virtud. Argumentó que si una persona comprende verdaderamente lo que es correcto, naturalmente hará lo correcto. Esta idea, conocida como intelectualismo ético, sugiere que los errores morales se deben a la ignorancia, no a la debilidad. Por ejemplo, si alguien actúa injustamente, es porque no comprende plenamente qué es la justicia. El camino hacia la virtud, entonces, pasa por el conocimiento. Imagina caminar por las bulliciosas calles de la antigua Atenas. El aire se llena con los gritos de los mercaderes, las risas de los niños jugando y el murmullo de las conversaciones. El ágora, corazón de la vida pública ateniense, bulle de actividad. Entre la multitud, observas a un hombre que destaca no por su apariencia, sino por su porte. Es un hombre mayor, de complexión robusta, con la cabeza calva y ojos que parecen ver a través de ti. Este es Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, y está haciendo lo que mejor sabe hacer: plantear preguntas. Sócrates nació alrededor del 470 a.C., durante el apogeo del poder cultural y político de Atenas. Su padre era cantero y su madre partera. De su padre, Sócrates probablemente aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de la artesanía. De su madre, es posible que aprendiera a ayudar a otros a dar a luz ideas y verdades, tal como ella ayudó a dar a luz una nueva vida.
A pesar de sus humildes orígenes, Sócrates estaba destinado a dejar una profunda huella en el mundo de la filosofía. Imaginemos a Sócrates en el ágora, interactuando con la gente de Atenas en lugar de con los sofistas, los maestros profesionales de la época. Sócrates no cobraba por sus clases. En cambio, se veía a sí mismo como una especie de partero intelectual que ayudaba a otros a generar sus propias ideas. Su método era simple pero increíblemente efectivo. Hacía preguntas. Esta técnica, ahora conocida como el método socrático, consiste en una serie de preguntas que llevan al encuestado a una comprensión más clara de sus creencias y suposiciones. Mediante este proceso, Sócrates expone contradicciones y descubre verdades más profundas. Imaginemos una escena típica en el ágora. Un político prominente rodeado de sus admiradores. Sócrates se acerca y comienza a hacer preguntas. Al principio, el político se muestra seguro, pero a medida que las preguntas de Sócrates se vuelven más profundas, su confianza comienza a flaquear. Sócrates podría preguntar, ¿qué es la justicia? ¿O qué es la virtud? No da respuestas directas, sino que desafía las suposiciones y revela gradualmente que el político no comprende el concepto tan bien como creía. Este método puede resultar frustrante e incluso irritante para quienes prefieren una comprensión superficial. Las preguntas de Sócrates le valieron el apodo de El Tábano. Así como un tábano pica a un caballo, incitándolo a la acción, Sócrates desafió a los atenienses a romper con su complacencia, obligándolos a reflexionar más profundamente sobre sus vidas y sus valores. Creía que este autoexamen crítico era esencial para vivir una vida virtuosa y plena. Una vida sin examen no merece la pena vivirla, declaró, enfatizando su creencia de que la verdadera felicidad y la virtud se alcanzan mediante el cuestionamiento y el crecimiento constantes. A pesar de su influencia y popularidad entre muchos jóvenes atenienses, Sócrates no era universalmente querido. Sus preguntas a menudo avergonzaban e irritaban a los hombres poderosos de la ciudad. Lo veían como una amenaza para la tradición y el orden establecido. El método de Sócrates para exponer la ignorancia era más que un simple ejercicio intelectual. Era un desafío directo a la autoridad y el prestigio de los líderes atenienses. La tensión entre Sócrates y los líderes atenienses llegó a su punto álgido en el año 399 a.C., cuando fue llevado a juicio por impiedad y corrupción de la juventud. Imaginemos la escena en un tribunal ateniense. Sócrates se presenta ante sus acusadores, que representan a los sectores conservadores de la sociedad ateniense. Afirman que Sócrates es una influencia peligrosa que cuestiona a los dioses y engaña a la juventud con sus ideas radicales. Durante el juicio, Sócrates se mantiene firme e impenitente. Aprovecha la ocasión no para implorar clemencia, sino para profundizar en su filosofía. Imaginemos a Sócrates dirigiéndose al jurado, sereno y racional. En su defensa, explica que sus estudios filosóficos son un servicio a la ciudad, una misión divina para fomentar el desarrollo moral e intelectual. Afirma que no está corrompiendo a la juventud, sino inspirándola a pensar críticamente y a buscar la verdad. La defensa de Sócrates es elocuente, pero no convence a la mayoría del jurado. Es declarado culpable y condenado a morir bebiendo una copa de veneno de cicuta. En sus últimas horas, Sócrates se mantiene fiel a sus principios.
Imagine la escena en su celda, donde sus amigos y alumnos se reúnen rogándole que escape. Sócrates se niega, creyendo que escapar violaría sus principios y desbarataría las leyes atenienses que siempre ha respetado. Mientras Sócrates bebe el veneno, continúa conversando con sus amigos, hablando de la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte. Su actitud se mantiene tranquila y serena, incluso cuando el veneno comienza a hacer efecto. Imagine la habitación llena de un silencio sombrío pero respetuoso, mientras Sócrates finalmente exhala su último aliento. Su muerte es un profundo testimonio de su compromiso con sus creencias y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Es declarado culpable y condenado a morir bebiendo una copa de veneno de cicuta. En sus últimas horas, Sócrates se mantiene fiel a sus principios. Imagine la escena en su celda, donde sus amigos y alumnos se reúnen para rogarle que escape. Sócrates se niega, creyendo que escapar violaría sus principios y desbarataría las leyes de Atenas, que siempre ha respetado. Mientras Sócrates bebe el veneno, continúa conversando con sus amigos, hablando de la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte. Su actitud se mantiene tranquila y serena, incluso cuando el veneno comienza a surtir efecto. Imagine la habitación llena de un silencio sombrío pero respetuoso, mientras Sócrates finalmente exhala su último aliento. Su muerte es un profundo testimonio de su compromiso con sus creencias y su incansable búsqueda de la verdad. Es declarado culpable y condenado a morir bebiendo una copa de veneno de cicuta. En sus últimas horas, Sócrates se mantiene fiel a sus principios. Imagine la escena en su celda, donde sus amigos y alumnos se reúnen para rogarle que escape. Sócrates se niega, creyendo que escapar violaría sus principios y desbarataría las leyes de Atenas, que siempre ha respetado. Mientras Sócrates bebe el veneno, continúa conversando con sus amigos, hablando de la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte. Su actitud se mantiene tranquila y serena, incluso cuando el veneno comienza a surtir efecto. Imagine la habitación llena de un silencio sombrío pero respetuoso, mientras Sócrates finalmente exhala su último aliento. Su muerte es un profundo testimonio de su compromiso con sus creencias y su incansable búsqueda de la verdad. El legado de Sócrates perdura no a través de sus obras escritas, sino a través de la influencia perdurable de sus ideas y el profundo impacto que tuvo en sus estudiantes y en las generaciones posteriores de filósofos. Platón, su alumno más famoso, escribió diálogos que capturaron la esencia del pensamiento socrático y preservaron las ideas de su mentor. Aristóteles, alumno de Platón, profundizó en estas ideas, sentando las bases de la filosofía occidental. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Sócrates, vemos a un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la sabiduría, dispuesto a desafiar las convenciones y a mantenerse fiel a sus principios incluso ante la muerte. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y del coraje para cuestionar las normas establecidas. Al concluir nuestra exploración de la vida de Sócrates, nos queda un profundo respeto por sus contribuciones a la filosofía y su legado perdurable. Su vida y sus enseñanzas continúan inspirándonos y desafiándonos, invitándonos a cada uno a asumir el papel del tábano en nuestras vidas, a cuestionarnos, reflexionar y buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Ahora que hemos seguido la vida de Sócrates,
profundicemos en su filosofía y las enseñanzas que constituyen la piedra angular de su perdurable legado. Imagínese sentado de nuevo en el ágora entre un grupo de oyentes atentos mientras Sócrates comienza su diálogo. Su enfoque filosófico era un método intensamente interactivo y dialéctico, conocido como el método socrático. Este método no era solo una técnica de enseñanza, sino un enfoque profundo para comprender el mundo y a nosotros mismos. Sócrates creía que la sabiduría comienza con el asombro. Su método consistía en una serie de preguntas inquisitivas diseñadas para estimular el pensamiento crítico y aclarar ideas. Imagina un Sócrates conversando con un joven ateniense sobre la naturaleza de la justicia. Podría comenzar con una pregunta aparentemente simple: ¿qué es la justicia? El interlocutor podría ofrecer una respuesta, solo para descubrir que Sócrates formula preguntas de seguimiento que revelan complejidades y contradicciones en su respuesta. Este proceso, que a menudo resultaba en más preguntas que respuestas, fomentaba la reflexión profunda y la introspección. Sócrates utilizó este método para cuestionar suposiciones y descubrir creencias fundamentales. Creía que mediante el diálogo las personas podían alcanzar una comprensión más clara y verdadera de conceptos fundamentales como la virtud, la justicia y la buena vida. Su objetivo no era dar respuestas, sino ayudar a las personas a reconocer su propia ignorancia y las limitaciones de su conocimiento. Creía que este reconocimiento era el primer paso hacia la verdadera sabiduría. En el centro de las enseñanzas de Sócrates se encontraba la idea de que la búsqueda de la virtud y la buena vida eran primordiales. A diferencia de los sofistas, quienes argumentaban que las verdades morales eran relativas y que el éxito era el objetivo final, Sócrates creía que la virtud era el bien más preciado, mucho más importante que la riqueza, la fama o el poder. Para Sócrates, vivir una vida de virtud era sinónimo de una vida plena y feliz. A menudo enfatizaba la importancia del autoconocimiento, con su famosa frase, «Conócete a ti mismo». Sócrates creía que comprenderse a uno mismo era esencial para alcanzar la virtud. Esto implicaba admitir la propia ignorancia y esforzarse por mejorar mediante la autoevaluación constante. Para Sócrates, la vida sin examen no merecía la pena vivirla, porque carecía de la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Sócrates creía profundamente en la inmortalidad del alma. Consideraba el alma como la verdadera esencia de la persona, más importante que el cuerpo físico. En sus diálogos con sus alumnos, Sócrates abordó la naturaleza del alma, argumentando que su salud depende de una vida de virtud y que su bienestar es el fin último de la existencia humana. En uno de sus diálogos más famosos, la Apología, Sócrates explica a su público que su papel como filósofo es como el de una partera que ayuda a otros a dar a luz su propia comprensión de la verdad. Afirma que su misión es divina, encomendada por los dioses para animar a los atenienses a cuidar sus almas y a esforzarse por la virtud. Creía que, al cumplir esta misión, beneficiaba no solo a las personas, sino a toda la ciudad de Atenas. Sócrates es famoso por afirmar que el conocimiento equivale a la virtud. Argumentó que si una persona comprende verdaderamente lo que es correcto, naturalmente hará lo correcto. Esta idea, conocida como intelectualismo ético, sugiere que los errores morales se deben a la ignorancia,
no a la debilidad. Por ejemplo, si alguien actúa injustamente, es porque no comprende plenamente qué es la justicia. El camino hacia la virtud, entonces, pasa por el conocimiento. Nuestro viaje a través de la filosofía griega antigua continúa con una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Platón. Nacido en Atenas alrededor del 428 a.C., Platón fue alumno de Sócrates y fundador de la Academia, la primera escuela de educación superior del mundo occidental. Imagine una mente joven e inquisitiva, escuchando a Sócrates hablar en el ágora, absorbiendo cada pregunta y pensamiento. Procedente de una distinguida familia ateniense, Platón estaba destinado originalmente a una carrera política, pero un encuentro con Sócrates cambió su vida. Se convirtió en un estudiante devoto, asistió al juicio de su mentor y quedó para siempre conmocionado por el injusto veredicto. Este acontecimiento afectó profundamente sus opiniones sobre política y filosofía, llevándolo a creer que el estado ideal solo podía construirse sobre los cimientos de la sabiduría y la justicia. Platón es conocido por su teoría de las formas o ideas. Imagínenselo sentado con sus alumnos en la academia, rodeado de olivos y columnatas, explicando que el mundo visible que percibimos con los sentidos no es la verdadera realidad. La verdadera realidad, según Platón, existe en un mundo trascendente, de formas perfectas, inmutables y eternas. Imaginen un círculo perfecto o la justicia perfecta. Estas ideas o formas existen independientemente del mundo físico. Todo lo que vemos en el mundo físico son solo copias imperfectas o sombras de estas formas perfectas. Para ilustrar este complejo concepto, Platón utilizó la famosa alegoría de la caverna. Imaginen a un grupo de prisioneros encadenados desde su nacimiento en una cueva, de cara a la pared. Un fuego arde tras ellos, y entre los prisioneros y el fuego caminan personas que portan diversos objetos. Los prisioneros solo ven las sombras de estos objetos en la pared y creen que son la única realidad. Imaginen entonces que uno de los prisioneros es liberado y emerge a la luz del día. Al principio siente dolor, pero poco a poco comienza a ver el verdadero mundo más allá de la cueva. Cuando regresa para decirles la verdad a sus semejantes, no le creen y prefieren permanecer en sus ilusiones. Esta alegoría que Platón explica a sus alumnos simboliza la condición humana. Los prisioneros somos nosotros, encadenados a las ilusiones del mundo sensorial, y el filósofo es quien se libera para ver las verdaderas formas. Platón creía que el verdadero conocimiento no se alcanza a través de los sentidos, sino mediante la razón y la contemplación intelectual. La filosofía de Platón también tuvo un profundo impacto en la política, especialmente en su obra La República. Imaginemos a Platón discutiendo la naturaleza de una sociedad ideal con sus alumnos. Argumentaba que un estado ideal debería estar gobernado por reyes filósofos, aquellos que poseían sabiduría y conocimiento de las formas. Creía que la sociedad debía estructurarse de tal manera que cada persona cumpliera una función basada en sus habilidades y virtudes. Platón distinguió tres clases en el estado ideal: reyes filósofos, que gobernaban; guardianes, que protegían; y artesanos, que satisfacían las necesidades materiales.
Argumentaba que, así como el alma se compone de tres partes, razón, espíritu y apetito, la sociedad también debería ser armoniosa y equilibrada. La enseñanza de Platón también se centraba en la idea de la inmortalidad del alma. Creía que el alma no solo era inmortal, sino que existía antes del nacimiento en el mundo de las formas, donde aprendía verdades ideales. Imaginemos que explicaba que el aprendizaje no consistía en adquirir nuevos conocimientos, sino en recordar, o anamnesis, lo que el alma ya sabía. Esta concepción ha influido profundamente en el pensamiento occidental sobre la naturaleza de la conciencia y la cognición. La influencia de Platón en la filosofía occidental fue monumental. Sus ideas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la ética y la política han moldeado a innumerables pensadores a lo largo de los siglos. La academia que fundó se convirtió en un centro de vida intelectual, atrayendo a estudiantes y eruditos de todo el mundo antiguo. Al dejar a Platón y a sus alumnos en la academia, nos llevamos una profunda sensación de asombro ante el poder de las ideas y la comprensión de que el mundo que vemos puede ser solo una sombra de una realidad más profunda y verdadera. El legado de Platón continúa inspirándonos a cuestionar nuestras suposiciones, buscar la sabiduría y explorar las formas eternas que configuran nuestra existencia. Nuestro viaje filosófico continúa en Atenas, donde conocemos a Aristóteles, discípulo de Platón y uno de los pensadores más influyentes de la historia de la humanidad. Nacido en esta gira alrededor del año 384 a.C., Aristóteles fue una mente brillante cuyos intereses abarcaban desde la lógica y la metafísica hasta la biología, la ética y la política. Imagínenlo, tranquilo y sereno, paseando por el Liceo, su propia escuela, fundada en el año 335 a.C., impartiendo clases a sus alumnos. A diferencia de Platón, quien se esforzaba por alcanzar el mundo trascendente de las formas, Aristóteles se centraba profundamente en el mundo empírico que percibimos con nuestros sentidos. Su enfoque filosófico era sistemático y empírico, basado en la observación y la clasificación. Creía que el conocimiento debía adquirirse estudiando fenómenos específicos y generalizando a partir de esas observaciones. Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Imagínenselo explicando a sus alumnos los principios del silogismo, un método de razonamiento deductivo. Enseñó a construir argumentos válidos utilizando premisas que conducen a una conclusión determinada. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta sistematización de la lógica se convirtió en la base del pensamiento científico y filosófico occidental durante más de 2000 años. En metafísica, Aristóteles discrepaba de Platón en la teoría de las formas. En lugar de ubicar las formas en un ámbito aparte, Aristóteles argumentaba que las formas, o como él las llamaba, esencias o formas, eran inseparables de las cosas particulares. Imagínenselo sosteniendo una manzana y explicando que la forma de una manzana no existe separada de la manzana misma. La forma de una manzana es su esencia, su manzanidad, inherente a la manzana misma. Creía que todo en el mundo estaba compuesto de materia y forma. La materia era de lo que algo estaba hecho, y la forma era lo que era. Aristóteles también desarrolló el concepto de las cuatro causas para explicar la existencia y el cambio de las cosas.
Imaginemos que utiliza el ejemplo de una estatua para ilustrar estas causas. Razón material. ¿De qué está hecho? Mármol. Razón formal. ¿Cuál es su forma o esencia? La forma de la estatua de David. Causa efectiva. ¿Quién lo creó? Escultor. Causa última. ¿Por qué existe? Su propósito. Decorar, inspirar. Este sistema de causalidad se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender el mundo. En el campo de la ética, Aristóteles se centró en el concepto de eudaimonía, a menudo traducido como felicidad o florecimiento. Imagínenselo impartiendo a sus alumnos la Ética a Nicómaco, su obra maestra sobre ética. Argumentaba que la eudaimonía se alcanzaba viviendo una vida de virtud. Para Aristóteles, la virtud no consistía simplemente en hacer el bien, sino en desarrollar un carácter que conduciera a la acción correcta. Hablaba del justo medio, es decir, encontrar el equilibrio entre los dos extremos del vicio. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre la imprudencia y la cobardía. La justicia, la generosidad, la amistad, todas estas son virtudes que deben desarrollarse mediante la práctica y el hábito. Aristóteles también estaba profundamente interesado en la política, considerando al hombre como un animal político. Creía que los humanos estaban naturalmente destinados a vivir en comunidad. En su obra Política, analizó diversas formas de gobierno: monarquía, aristocracia, timocracia, democracia, oligarquía y tiranía, y buscó determinar la mejor forma de lograr la prosperidad ciudadana. Creía que el propósito del Estado era promover la vida virtuosa de sus ciudadanos. La influencia de Aristóteles en el pensamiento occidental fue profunda. Sus obras se conservaron y estudiaron en Bizancio y el mundo islámico, y posteriormente fueron redescubiertas en la Europa medieval, donde tuvieron un profundo impacto en la filosofía escolástica. Su enfoque sistemático del conocimiento y su enfoque empírico sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia. Al dejar a Aristóteles y a sus seguidores en el Liceo, nos llevamos una profunda apreciación por el poder de la razón y la indagación sistemática. El legado de Aristóteles continúa inspirándonos a buscar el conocimiento en todos los ámbitos de la vida, a observar el mundo que nos rodea y a esforzarnos por una vida virtuosa y próspera. Tras la época dorada de la filosofía griega clásica, con figuras destacadas como Sócrates, Platón y Aristóteles, llegó un período de importantes cambios sociales y políticos. Este período, conocido como el período helenístico, desde aproximadamente el 323 a.C. hasta el 30 a.C., estuvo marcado por la caída del imperio de Alejandro Magno y el auge de los grandes reinos helenísticos. En esta nueva realidad, a medida que las antiguas ciudades-estado perdían su autonomía y el individuo se sentía menos conectado con la comunidad, el enfoque de la filosofía cambió. Los filósofos de este período, conocidos como pensadores helenísticos, se centraron cada vez más en la búsqueda de la felicidad personal, el bienestar y la paz interior en un mundo impredecible. Analicemos dos de las escuelas de pensamiento más influyentes de esta época:
el estoicismo y el epicureísmo. Imaginemos Atenas a finales del siglo IV a.C. Los edificios siguen siendo imponentes, pero el espíritu de la ciudad ha cambiado. Entre las bulliciosas calles de Atenas, nos encontramos con Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, que vivió aproximadamente entre el 334 y el 262 a.C. Imaginémoslo razonando tranquilamente con sus discípulos en la Stoa Poikile, o Stoa Pintada, en el Ágora, de ahí el nombre de estoicismo. Los estoicos creían que el objetivo supremo de la vida humana era alcanzar la eudaimonía, o prosperidad, viviendo en armonía con la naturaleza y la razón. En el centro de la filosofía estoica se encontraba la creencia de que el universo estaba gobernado por una mente divina, o logos, que era la manifestación de la ley natural. Imaginemos a un estoico meditando en el cielo, consciente de que todo sucede según un plan inmutable y racional. Los humanos, como parte de este cosmos, podían alcanzar la felicidad aceptando lo que escapaba a su control y concentrándose en lo que tenían dentro. Los estoicos enseñaban que la única manera de alcanzar la verdadera felicidad es reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Imaginemos a un estoico que enfrenta una desgracia, como la pérdida de una propiedad o la muerte de un ser querido. Con calma. No se lamenta excesivamente porque comprende que estos eventos están fuera de su control. Lo que sí puede controlar son sus reacciones, su juicio y sus acciones. Los estoicos hacían gran hincapié en el desarrollo de la virtud, que consideraban el único bien verdadero. La sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza eran las 4 virtudes cardinales. Creían que al practicar estas virtudes, una persona podía vivir de acuerdo con la razón y alcanzar la libertad interior, o ataraxia, un estado de serenidad y ecuanimidad. Imaginemos a un sabio estoico que mantiene la calma y la serenidad en cualquier situación, sin sucumbir a las emociones que podrían nublar su juicio. El legado del estoicismo ha demostrado ser increíblemente perdurable. Sus enseñanzas sobre el autocontrol, la aceptación del destino y la búsqueda de la virtud tuvieron una profunda influencia en emperadores romanos como Marco Aurelio, así como en el cristianismo primitivo y la psicología moderna. Al dejar atrás a los estoicos, nos llevamos una poderosa lección sobre cómo encontrar la paz interior en un mundo que a menudo parece caótico, centrándonos en lo que realmente importa, nuestro carácter y nuestras reacciones. Nuestro viaje a través de la filosofía helenística nos lleva ahora a un jardín a las afueras de Atenas, donde conocemos a Epicuro, fundador del epicureísmo, quien vivió aproximadamente entre el 341 y el 270 a.C. Imaginen este jardín, un lugar tranquilo y apacible, donde amigos y seguidores se reunían para estudiar y vivir con sencillez. Epicuro, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, no se preocupaba por cuestiones metafísicas abstractas ni por el más allá. Su filosofía se centraba en alcanzar la felicidad y la ausencia de sufrimiento en esta vida. En el centro de la filosofía epicúrea se encuentra la creencia de que el bien supremo es el placer, hedone. Sin embargo, Epicuro no tenía en mente el placer sensual sin sentido. En cambio, abogaba por la ataraxia, la ausencia de inquietud en el alma, y la apatía, la ausencia de dolor en el cuerpo.
Imaginen a Epicuro discutiendo tranquilamente con sus alumnos los aspectos más sutiles del placer. Explica que el verdadero placer no reside en el exceso, sino en la moderación, la ausencia de dolor e inquietud. Para él, los placeres sencillos de la comida, la amistad y la conversación intelectual eran el bien supremo. Epicuro también enfatizó la importancia de la amistad. Imagínenlo rodeado de amigos cercanos, compartiendo comidas sencillas y conversaciones profundas. Creía que la amistad era una de las mayores fuentes de felicidad, ya que brindaba apoyo, compañía y un sentido de pertenencia. Para alcanzar la serenidad, Epicuro ofreció varios principios. Enseñó que no debemos temer a los dioses, ya que no interfieren en los asuntos humanos. También argumentó que no debemos temer a la muerte, ya que cuando existimos no hay muerte, y cuando la muerte llega, no somos. Imaginen a Epicuro tranquilizando a sus seguidores, explicándoles que no hay necesidad de preocuparse por lo que está fuera de nuestra experiencia. Su filosofía también incorporó las ideas atomistas de Demócrito. Creía que el universo estaba compuesto de átomos que se movían en el vacío y que no había diseño ni intervención divina. Esto liberó a las personas del miedo a lo sobrenatural y les permitió concentrarse en alcanzar la felicidad en el mundo material. El legado del epicureísmo, aunque a menudo se malinterpreta como sinónimo de hedonismo irreflexivo, es en realidad una filosofía de moderación, amistad y búsqueda de la serenidad. Sus ideas han influido en pensadores a lo largo de los siglos, inspirándolos a buscar la felicidad sencilla y la paz interior. Al dejar el jardín de Epicuro, nos llevamos una importante lección sobre cómo encontrar la felicidad y la plenitud en la vida cotidiana, apreciando los placeres sencillos y desprendiéndonos de los miedos y preocupaciones innecesarios. Los filósofos helenísticos dejaron un profundo legado. Sus ideas sobre la ética, la naturaleza del conocimiento y la libertad interior influyeron no solo en las tradiciones filosóficas posteriores, sino también en el pensamiento cristiano primitivo, ya que muchos escritores y pensadores cristianos primitivos se adentraron profundamente en las obras de los estoicos y los epicúreos. Al reflexionar sobre las enseñanzas de estos filósofos, observamos que, a pesar de los dramáticos cambios del período helenístico, muchas de las preguntas que plantearon sobre la naturaleza de la felicidad, el propósito de la vida y el papel de la razón en la existencia humana siguen siendo profundamente relevantes hoy en día. Sus ideas ofrecen perspectivas atemporales sobre cómo podemos afrontar las complejidades de nuestra propia vida y encontrar la paz en un mundo que a menudo escapa a nuestro control. Al concluir nuestra exploración de la filosofía griega antigua, dediquemos un momento a reflexionar sobre la perdurable influencia de estos pensadores. Sus ideas han moldeado nuestra forma de pensar sobre todo, desde la ciencia y la política hasta la ética y la naturaleza misma de la existencia. Imaginemos la antigua Grecia, un lugar vibrante donde la filosofía no era solo algo que se estudiaba, sino una forma de vida. Las preguntas de Sócrates, Platón, Aristóteles y los filósofos helenísticos aún resuenan hoy, impulsándonos a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas y nuestra búsqueda de la sabiduría. Gracias por acompañarme en este viaje. Al continuar su camino,
Recuerden la sabiduría atemporal de estos grandes filósofos. Que sus reflexiones los inspiren a seguir buscando el conocimiento y la comprensión en su propia vida.